Canal ahora vamos a hablar un poco más de las elecciones. Y bueno, seguimos en el marco de las elecciones. El planteamiento que hicimos anteriormente me parece que sigue plenamente válido. El balance general de la primera vuelta de las elecciones. Un hecho muy importante al respecto es resaltar, ¿no? La cantidad de... Bueno, primero resaltar la derrota de Tudo Quiroga, de la derecha tradicional, de la derecha vendepatria neoliberal del país, en el sentido de que realmente gastaron millones y millones, Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, para la cantidad de votos. Realmente, bueno, es un secreto, digamos, cuánto es el costo de su campaña, pero fue realmente millonaria, ¿no? Cierre de campaña, el bombardeo en las redes sociales, todas las redes sociales, bueno, todo el material, etcétera, que fue realmente un gran derroche de millones, y realmente calcular a partir de eso cuánto les costó cada voto, sería muy interesante, ¿no? Pero realmente es un tema millonario, ¿no? Y no lograron ganar las elecciones, ¿no? Salieron bastante derrotados en eso. Y eso es muy importante, es un tema muy importante señalar esto, esta derrota de la derecha tradicional, porque ni en los medios de comunicación, ni bueno, ninguno de los candidatos, ni los analistas lo dicen, ¿no? Justamente es un intento de tapar esto, tapar una vez más, en este caso, la derrota de Tuto Quiroga, bueno, de Doria Medina y Manfred, como que no hay cómo taparlo, ¿no? Claro, los consideran como que habrían sido derrotados al no pasar a la segunda vuelta, pero es lo mismo, totalmente válido para Tuto Quiroga, ¿no? Y realmente bueno, seguramente fue la campaña más costosa que se hizo en estas elecciones. Y además, y bueno, toda esa oleada de guerra sucia que fue, bueno, contra sus rivales más cercanos, ¿no? Manfred inicialmente, Doria Medina, hasta los últimos días, hasta el día de la votación prácticamente, y que desde los resultados electorales se voltearon con todo contra quienes obtuvieron la primera mayoría en la votación, ¿no? Que es Paz y Lara, ¿no? Entonces es muy importante resaltar eso. El voto mayoritario del pueblo trabajador en Bolivia fue contra la derecha neoliberal, ¿no? Eso es muy importante. Además, en segundo lugar, el tema de que también fue contra el MAS, ¿no? Y las distintas variantes. Pero es muy importante resaltar eso, ¿no? O sea, en Bolivia, la derecha neoliberal no está entrando con fuerza, no está entrando campeante como quieren hacerlo ver antojadizamente, bueno, en distintos medios, distintos analistas a nivel nacional e internacional, ¿no? Salió derrotada las elecciones para lo que esperaban, para lo que daba el ambiente, la situación, justamente el contexto del derrumbe del MAS. Pues no ganaron, salieron derrotados, tuvieron la votación que habitualmente tenían y no les da para entrar a gobernar de una y comenzar con sus planes de ajuste brutal que ya lo amenazan y lo dicen. La gente votó en contra de eso, ¿no? Eso es muy importante, es una conclusión central que tenemos que tener. La segunda es el tema del derrumbe del MAS, ¿no? Que eso ya se lo venía a venir, ¿no? El MAS como tal, bueno, apenas salva con el 3% la sigla. Si se tomarían en cuenta los votos nulos y blancos, la pierde. Sacó menos del 3% del voto general, menos aún si se toma en cuenta las abstenciones. Entonces, muy importante señalar eso. Andrónico, que fue cayendo constantemente, eh, bueno, llegó a sacar un 8%, sin contar votos nulos y blancos, obviamente, una mínima representación parlamentaria entre MAS y Andrónico. eh, que los deja realmente reducidos, arrinconados, digamos, en el escenario político nacional. Johnny Fernández, que terminó, bueno, al final apareció aliado en cierta forma o del mismo bloque con el MAS. Así lo mostraron en general, aunque él viene de la derecha tradicional en realidad, ¿no? Y perdió la sigla, quedó fuera, una sigla, bueno, no tan histórica, pero sí, bueno, muy constante en el país durante, bueno, las últimas décadas, ¿no? Fue parte de los gobiernos neoliberales, UCS, cayó, se perdió esa sigla. Lo mismo, históricamente se pierde la sigla de ADN, la sigla del dictador Banzer, la sigla con la que gobernaron Banzer y Tuto en su momento, se pierde.
Se pierde la sigla del MNR al no haberse presentado en estas elecciones. Eso sí, un hecho bastante histórico desde el 52. Hasta ahora era un partido central en la política boliviana. Bueno, pasó a un segundo plano después de lo que fue el neoliberalismo, Gonzalo Sánchez de Lozada y la expulsión y la gran rebelión nacional que echó abajo al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR. Pero hoy en día, bueno, dan un paso más al perder la sigla, ¿no? Entonces es muy interesante para tomarlo en cuenta. Hechos anecdóticos por ahí también, el tema de Eva Copa, que finalmente tuvo que retirarse porque no iba a tener una mínima votación. Eh, Evo Morales, que llamó a votar nulo. Hubo una importante votación por el nulo, eso tenemos que reconocer, el voto nulo, el voto blanco, pero ahí lo interesante es que los sectores donde Evo Morales tenía mucho control, no le hicieron caso, ¿no? En general, el voto nulo y el voto blanco fue un fenómeno nacional generalizado, incluso en lugares donde no tiene tanta presencia Evo Morales y no tuvo tanta presencia el MAS, ¿no? Y un discurso generalizado fue el tema, bueno, pero no hay de qué elegir, ¿no? No hay ningún candidato para elegir, todos son malos en general, todos son más de lo mismo. Y eso se sintió, ¿no? Eso es muy fuerte y eso tiene que ver con el carácter tramposo, fraudulento de estas elecciones, del cual hablaremos en un momento más. Y entonces, bueno, tampoco Evo Morales salió victorioso de esto y está viendo cómo reacomodarse frente a los resultados, ¿no? Y en el mejor de los casos tal vez puede llegársele a atribuir quizás y eso la mitad de la votación de nulos a los que él llamó, ¿no? Y bueno, eso es importante. Una anécdota más, el voto blanco le ganó al MAS, eso también es importante considerarlo, un hecho, bueno, anecdótico de estas elecciones, pero sí a tomar en cuenta. Y bueno, la sorpresa, aunque, bueno, al final sí fue la sorpresa generalizada, si bien había algunos elementos para ir adelantando esto, pero fue el tema de la votación por la dupla de Paz y Lara, ¿no? Rodrigo Paz y, eh, bueno, el capitán Lara, como le dicen, ¿no? Bueno, fue sorpresivo, ganaron la primera vuelta, obteniendo la mayoría de la votación, y es importante explicar esto, ¿no? En el principal sentido, yo creo que es considerar de que es el voto en contra de la derecha tradicional y el voto en contra del MAS, ¿no? Dado el terrible desgaste que tuvo el MAS en esta última etapa, ¿no? Entonces es muy importante tener claridad en eso y que más allá de un voto consciente, a favor, realmente positivo por Paz y Lara, fue un voto de usarlos como herramienta para expresar el repudio a todo lo demás, ¿no? A todos los demás candidatos, hacer la candidatura eh, menos marcada, no conocida como parte de ni del MAS ni del neoliberalismo, y por el tema de, bueno, de Lara, que fue con un discurso bastante demagógico, ¿no? En el sentido de no, bueno, de decir cosas a diferencia de los demás candidatos que prácticamente nos estaban diciendo que nos iban a vender el país. De hecho, y tú te lo sigues haciendo, en el caso de Lara más bien prometía aumentar las rentas, créditos baratos, cosas de ese tipo, y lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, lógicamente el pueblo prefiere, y es parte de la sabiduría popular también, preferir a alguien que, bueno, en el peor no va a cumplir lo que promete, pero bueno, no me está amenazando en sus promesas, ¿no? A diferencia de un Tuto Quiroga, que sus promesas de campaña, el temor es que las cumpla, ¿no? Que son más amenazas y de, bueno, de cómo va a destruir el país y liquidar lo poco que tenemos en Bolivia. Eh, y bueno, si cumple y quieren cumplirlo, va a significar un desastre para el país y para el pueblo trabajador boliviano, ¿no? Entonces, bueno, eso también se expresa en esta votación y bueno, es muy importante leerlo desde esta perspectiva, ¿no? Obviamente no se puede agregar ninguna confianza en Paz y Lara. En el caso de Rodrigo Paz, es hijo de Jaime Paz Zamora. Es muy importante recordar este elemento, ¿no? Jaime Paz Zamora fue militante, fue dirigente del MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, desde los inicios prácticamente, militante y todo, ¿no? Y el MIR fue brutalmente reprimido con asesinados por parte de la dictadura de Banzer, ¿no? Eso es importante recordarlo, ¿no? Y de ahí que hubo una frase histórica del mismo Jaime Paz, donde decía, yo no puedo cruzar
ríos de sangre para unirme con Banzer, con el dictador, con el que asesinó a sus camaradas, a sus compañeros, ¿no? Hay gente que realmente quería cambiar las cosas en este país y realmente luchar por la independencia del país, ¿no? Y bueno, el resultado fue que Jaime Paz, después de incluso decir eso, poco tiempo después, terminó pactando con Banzer, cruzó los ríos de sangre, ¿no? Entonces eso fue, bueno, es una frase histórica en el país justamente por eso, ¿no? Como Jaime Paz terminó pasando por encima de los camaradas muertos, aliándose con el asesino, ¿no? Una traición histórica en el país realmente terrible y que, bueno, muestra el peor de los oportunismos. Y claro, cruzó los ríos de sangre para establecer un gobierno, fue presidente Jaime Paz a partir de esto, pero un gobierno que aplicó una política neoliberal, ¿no? Fue uno más de los gobiernos neoliberales, ¿no? Con el rótulo de movimiento izquierda revolucionaria, con el pasado de luchadores que dieron su vida por transformar el país, que fueron asesinados. Bueno, lo mandó todo abajo, destruyó todo eso Jaime Paz para aliarse con el dictador asesino de sus propios camaradas, cruzar esos ríos de sangre, ser gobierno y ser un gobierno neoliberal más, ¿no? Y como cualquier gobierno neoliberal marcado por la corrupción, el narcotráfico, los hechos de vender el país. Y bueno, no es casual que después y justamente haya declarado que los principales candidatos fueron sus ministros, ¿no? Tuto Quiroga fue su ministro, Doria Medina también. Entonces, justamente fueron los ministros de haber cruzado los ríos de sangre, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo peor ahí en ese sentido. Y bueno, Rodrigo Paz es su hijo, ¿no? Que también hace gala de ese oportunismo político, al haber coqueteado, bueno, haber partido de la derecha vendepatria tradicional, haber coqueteado con el MAS, con el mismo Evo en determinado momento, y de nuevo volver al redil de la derecha neoliberal en general, ¿no? Sin embargo, en su campaña actualmente es mucho más cauto, no trata de no dar definiciones concretas como las hace Tuto, o sea, de decir que va a vender el país directamente. Y el otro, bueno, Jaime Rodrigo Paz lo que dice es, vamos a hacer una auditoría primero antes de vender, ¿no? Y lo dice textualmente, ¿no? O sea, que hace una auditoría primero para después avanzar en el proyecto Vende Patria, ¿no? Pero bueno, de todas formas es muy importante esa sabiduría popular que justamente ve que de una u otra forma, ¿no? Lo peor que puede hacer, lo peor que se puede esperar de un gobierno de Paz Lara es que se parezca a lo que podría ser un gobierno de Tuto, ¿no? Pero de hecho, estos resultados electorales, esta derrota de la derecha, esa desconfianza general que hay de los candidatos, hace que el próximo gobierno vaya a ser débil, ¿no? Y eso es una fortaleza para el movimiento popular porque nos permite enfrentar con mayor fuerza a un enemigo más debilitado que va a tratar de una u otra forma imponernos un ajuste en contra del pueblo trabajador, ¿no? Que va a venir con gasolinazo, devaluación, préstamos, más endeudamiento para el país, va a venir con un plan de vender las empresas estatales que todavía, lo poco que todavía tiene el país, y bueno, frente a eso tenemos que organizarnos para la defensa, ¿no? De seguridad, despidos, bueno, prometen hambre básicamente, ¿no? Y frente a eso tenemos que organizarnos. Es muy importante en ese marco la organización, la movilización en defensa de la economía popular y bueno, y en defensa de todos los espacios, las conquistas que se hayan logrado. Y bueno, y me parece importante señalar en este marco un hecho también que, bueno, puede parecer anecdótico, que no lo dicen tampoco en los medios de comunicación grandes, alineados con los sectores empresariales y los analistas, ¿no? En esta elección es muy interesante que las dos candidaturas que llegan a la segunda vuelta, bueno, la ganadora de Rodrigo Paz y Lara, al igual que la de Tuto Quiroga, son candidaturas con siglas en alquiler. Rodrigo Paz y Lara llegan con el PDC, ¿no? El PDC que de paso estaba buscando candidato, fue de un lado para otro, casi a última hora, acuerdan con Rodrigo Paz como para intentar salvar la sigla prácticamente. Bueno, ahí incluso meten a un empresario de candidato a vicepresidente, el empresario se va con Doria Medina, se quedan huérfanos del candidato y ahí a última hora aparece Lara, ¿no? Para salvarles, digamos, ¿no? Y les fue muy bien, fue un buen negocio para esa sigla. Y por el otro lado, no olvidar que Tuto Quiroga también tiene una sigla de alquiler, la igual histórica,
el Frente Revolucionario de Izquierda, ¿no? El FRI, ¿no? Que no tiene nada de izquierda a estas alturas, bueno, al punto de meterse con gente como el Tuto, ¿no? Ahí también los del FRI y los que heredaron esa sigla realmente cruzaron de la peor forma los ríos de sangre, ¿no? Igual, en su momento también ya lo hicieron con Banzer, ¿no? Donde Notete Zamora igual fue aliado de Banzer en su momento. Cosas aberrantes de traiciones que tuvo el pueblo trabajador, de gente que dijo estar de su lado y que se fue con los asesinos del pueblo, ¿no? Bueno, el Free siguió su rumbo, de Banzer pasó ahora a estar con Tuto, en su medio estuvieron con Mesa, pero lo que quiero destacar acá es esto, ¿no? Son dos siglas en alquiler que son las que están en segunda vuelta, el PDC y el Free, ¿no? Bueno, con sus alianzas y sus nombrecitos que le pusieron, ¿no? En el caso del Free. Pero es importante señalar esto, ¿no? Es parte de una elección fraudulenta, de un régimen electoral fraudulento que permite esto, ¿no? Y que justamente ante tremendo fraude, tremenda situación que impide que haya partidos normales inscritos en el país, o sea, normales en el sentido de, bueno, lo que se plantea, lo que es tradición a nivel internacional, lo que es parte de la cultura política liberal propiamente dicha, democrática liberal, en Bolivia, bueno, eso no, es mucho más antidemocrático, ¿no? No es fácil legalizar un partido en este país, básicamente los requisitos, y más aún con la trampa que hay de por medio, bueno, primero son requisitos millonarios, ¿no? Por el tiempo, por el costo que implica, incluso el gobierno, bueno, el órgano electoral te cobra hasta por los libros para hacer firmar por un lado, y por el otro lado el tema de que al final el tribunal tiene la última palabra si valen o no valen esas firmas, ¿no? Así que si no estás de acuerdo con el tribunal o con el gobierno, que no tengas ese aval, y te las anulan y ahí queda, ¿no? Entonces, por eso, por lo general, de que necesariamente son los que obtienen la legalidad, aparte de que tienen una inversión millonaria, tienen algún acuerdo con el tribunal directamente, con el gobierno de turno. Y eso también genera el surgimiento de siglas que no tienen ningún respaldo, que no tienen un programa, no son partidos, no es una sigla vacía, siglas de alquiler, ¿no? Que solamente, o que son herencias históricas que quedaron de otras épocas, o que se legalizan al calor de tener el amparo del Tribunal Electoral, falsificando firmas, haciendo aparecer como militantes, en teoría, a personas que no tienen nada que ver con esas siglas y por eso hay tantos reclamos de personas. Las filas eran tremendas de personas que querían exigir que no tienen militancia, ¿no? Y que tenían que renunciar a donde los inscribieron sin su permiso, ¿no? ¿Y cómo pasa esto? Con aval del Tribunal Electoral, ¿no? Poniendo cualquier cosa como firma y el tribunal no hace esa revisión porque tiene el acuerdo para darles esa sigla. Así aparece Nueva Generación Patriótica, en su momento apareció el PANBOL, el Frente para la Victoria, de forma similar, bueno, y tiene su rasgo ahí también el movimiento Tercer Sistema, aunque bueno, ahí también algo de militancia, Patsi, también lo de Bacopa, digamos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el movimiento de Tercer Sistema también se está convirtiendo actualmente en un partido de alquiler, ¿no? Fue el que le alquiló la sigla a Andrónico, ¿no? Y bueno, pero destacar eso, ¿no? O sea, el fraude electoral, este régimen fraudulento electoral que no se puede considerar ni de democracia liberal, mucho menos de democracia plena, ¿no? Pero en el marco de la democracia capitalista liberal, no cumple con los requisitos, ¿no? Es totalmente, bueno, en gran medida antidemocrático y producto de eso, justamente para que funcione, es prácticamente un método que es de hecho corrupción, ¿no? El hecho de que haya siglas de alquiler, ¿no? Es una forma corrupta de tapar un hueco, de hacer un parche para permitir que pueda funcionar más o menos este régimen fraudulento de elecciones tramposas, de elecciones antidemocráticas y que justamente se evidencian en este hecho de que las dos candidaturas que pasan a segunda vuelta, las dos candidaturas que decidirán quién va a ser presidente del país, son con siglas de alquiler, ¿no? Sin verdadera militancia, sin estructura orgánica, o sea, sin programa, ¿no? Entonces es interesante eso, es muy importante resaltarlo y mostrar que esa evidencia el profundamente antidemocrático régimen electoral que tenemos en el país, ¿no? Y que tiene que ser denunciado, que es parte de la lucha también política nacional y que también es necesario desde el punto de vista de los trabajadores
pelear por eso, ¿no? Y renunciar a esto y exigir que haya un régimen electoral lo más democrático posible, ¿no? Y bueno, eso en general. Y bueno, para cerrar esta intervención mía, señalar eso, que frente a este panorama electoral que tenemos, donde, bueno, un, me parece que es justo llamarlo a Paz, Rodrigo Paz, como un vendepatria vestido de oveja, porque en los hechos todos los antecedentes lo meten en esa bolsa de vendepatrias, solo que ahora está un poco disimulado, con discurso un poquito más popular, tratando de ganar el apoyo y la simpatía de quienes no votarían por los vendepatrias tradicionales, ¿no? Y bueno, tenemos a Tuto, el vendepatria oficial, sinvergüenza, descarado, eh, con una campaña millonaria, que además tiene el control. Bueno, al final no se sabe, ¿no? Si los medios de comunicación lo controlan a él, si él es el candidato a los medios de comunicación, o si él es más bien el que posee los medios de comunicación, ¿no? Pero realmente es impresionante cómo le dan tanto espacio, tanta cobertura y tanto apoyo, ¿no? Y la tremenda guerra sucia, además, que desata contra sus contrincantes, ¿no? Bueno, ahí en ese marco, la única alternativa, la única garantía de que no haya gran hambre en el país, de que no vivamos realmente un desastre en nuestro país, la única garantía en general es la movilización popular en defensa de la economía popular, en defensa, en contra de privatizaciones, en contra de gasolinazos, en contra de devaluaciones, algo tan importante, en contra de la venta de nuestros propios eh, pocas instituciones soberanas que tenemos, pocas empresas del país que tenemos, ¿no? En contra de la entrega de litio, en contra de, bueno, de toda esa política brutal que nos quieren aplicar, ¿no? Que ya la empezó a aplicar con el gobierno de Arce y que continúa, ¿no? Un hecho acá muy importante también para señalar y que me parece importante destacar, básicamente Tuto dice que va a frenar la crisis prestándose dinero y vendiendo el litio. Eso es prácticamente lo central de su posición respecto a la crisis económica. Y quiero decir que eso es justamente lo que ha hecho el gobierno de Arce, tratar de prestarse dinero y tratar de vender el litio, rematar el litio boliviano. Y bueno, por un lado, obviamente hubo la resistencia popular, la resistencia de Potosí, por ejemplo, contra la venta de litio, que tiene que mantenerse, obviamente, contra un gobierno vendepatria que pueda surgir de estas elecciones. Y bueno, aparte de eso, pero más, incluso más aún, porque el movimiento popular no les interesaba mucho ni a estos candidatos ni al gobierno, ¿no? Sino el tema de la aprobación en el Parlamento y de no haber sido que ahí había las divisiones del MAS y todo eso, Arce se hubiera prestado igual un montón de dinero endeudando al país para aparentar de que la crisis no era muy grande. Bueno, entonces básicamente lo que ofrece Tuto Quiroga, y es importante señalarlo y decirlo a todos, es la continuidad y la continuación del gobierno de Arce. Préstamo de dinero, venta de litio, remate de nuestro litio nacional, de peores formas incluso probablemente que lo que ya se estaba queriendo hacer antes, y eso no ofrece ninguna salida ni ninguna solución para el pueblo trabajador boliviano, ¿no? Entonces prácticamente Tuto va a tomar la posta de Arce, si es que ganara, producto de su guerra sucia, y bueno, lo que tenemos es una continuidad de pobreza y bueno, todo este ajuste que estamos viviendo. No sé si quieren comentar algo, compañeros, tienen la palabra. Sí, bueno, obviamente que hay todo tipo de distorsiones sobre el debate electoral. Eh, Están, claro, los que dicen la campaña de los sectores que apoyan a Tuto, de que el sector de Rodrigo Paz es creado por el MAS, lo cual es absurdo decirlo así. Que después puede llegar a acuerdos, bueno, con Evo, eso es otra cosa, pero que fue creado por, por el Evo es ridículo. Cuando hay un derrumbe del Evo, que llamó al voto nulo, además. Bueno, el otro elemento, eh, además de la falsedad de la promesa que hace Rodrigo Paz, eh, bueno, hay también una divisiones en el sentido de
a quién le dan el litio, por ejemplo, que sobre todo el Tuto y el Doria Medina parece que han acordado con empresas norteamericanas para cambiar los dueños del litio. Igual va a ser el saqueo, igual van a terminar con la destrucción ambiental de Potosí, con ese objetivo, porque el litio implica llevarse el agua, destruir una terrible destrucción ambiental, sacar el litio como quieren sacar. La única discusión es, claro, si se dan las empresas chinas y rusas o meten también empresas norteamericanas, que parece que es la discusión actual. Eh, bueno, en lo demás, claro, no dicen nada, incluso de la minería del oro casi no hablan, cuando se están llevando, están haciendo también una destrucción terrible de los ríos. eh, bueno, en eso hay un ocultamiento. Y por supuesto, todos los mitos que hay sobre uno u otro, uno o el otro candidato, eh, ocultando, claro, cada uno dice del otro que es, no sé, critica al otro, pero... Y después también hay que ver el tema de los votos, que, que la forma de difusión de los votos fue una relativa falsificación, digamos, porque no se tomaron en cuenta para sacar los porcentajes, que obviamente los porcentajes que para elegir diputados y senadores son los porcentajes de votos válidos. Pero si vos haces un análisis de la cantidad de votos de cada uno, hay que contar también los votos nulos y blancos. Además de las abstenciones, que eso es más relativo, porque, bueno, hay gente que no está en la zona, bueno, se puede discutir si las abstenciones son significativas, creo que también lo son, pero es más parcial, pero el voto nulo y blanco es claramente un voto de rechazo. Claro, algunos es porque son evistas, pero como decía Beto, la gran parte del voto nulo y blanco no es porque sean evistas, es porque no creían en ninguno o estaban en contra de todos. Entonces, este voto fue el segundo. El primero fue del votación total, 25% democracia cristiana, que son los que ganaron, y 22% voto nulo y blanco, y 20% el tuto. Esto se oculta, es decir, como que no es un tema que, este, obviamente que, como digo, desde el punto de vista de repartir diputados y senadores, no, el voto nulo y blanco no importa. Este, pero es la primera vez que hay un voto nulo y blanco tan alto, porque sí, hubo otras veces 3, 4%, ahora llegó al 22%. Entonces esto también es muy significativo. Este, y el otro elemento es que el Evo ahora está girando para tratar de acomodarse o relacionarse sobre todo con el capitán Lara, este, eh, y bueno, con esa alternativa para ver, también para ver si puede lograr algo, entre otras cosas, que no lo metan preso. Este, bueno, es una política del Evo, digamos, siempre del oportunismo total, de relacionarse con cualquiera. Ahora, esto por supuesto no significa que ese frente político le responda al Evo, de ninguna manera. Este, así que bueno, esto es la crisis política electoral. Eso implica que el partido que suba, veremos cómo pasa en la segunda vuelta. Aparentemente va a ganar Rodrigo Paz, aunque también empezaron a tener diferencias internas importantes. Capitán Lara propone cosas populistas, qué sé yo, y el otro dice que no le interesan. El capitán Lara incluso amenazó
Ahora dice que no, no puede ser, que se alíe a otros sectores políticos, el Rodrigo Paz, que él no, no apoya eso, que no tiene nada que ver con lo que él piensa. Bueno, tienen líos entre ellos, cada uno refleja distintos sectores, y evidentemente gran parte del apoyo a Rodrigo Paz fue por el capitán Lara, porque la gente, como es una persona joven que no tiene antecedentes políticos, lo ven como algo nuevo, que puede cambiar algo. Por supuesto que las propuestas de Lara, aunque algunas pueden sonar bien, como el tema de pagarle a los mayores de edad todos 2.000 bolivianos mensuales, pero claro, tampoco dice absolutamente nada de las transnacionales, del agronegocio, de la destrucción ambiental, de eso no habla, de como si no fueran problemas de Bolivia. Y bueno, Tuto peor, ¿no? Tuto más bien dice que va a apoyar al agronegocio para que pueda exportar libremente. El capitán Lara también dijo, y el Rodrigo Paz, que va a permitir eh, no, no va a impedir las exportaciones. Bueno, es decir, son todas cosas que no se entienden bien, pero que significan el apoyo a esos grandes empresarios que están saqueando Bolivia. Y esto es lo que va a continuar, y por eso es fundamental recuperar organizaciones como la COB y otras que están vendidas, los dirigentes, y organizar, unirse para enfrentar este desastre social. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, ha habido manifestaciones y marchas en defensa de la canasta familiar, eh, por el terrible aumento, duplicación de precio de casi todos los productos de la comida. Este, bueno, esto hay que profundizarlo, hay que ampliarlo, hay que lograr esta unidad de organizaciones porque la lucha que va a ser muy importante para impedir este desastre, para impedir que el pueblo trabajador sufra, eh, como ya viene sufriendo, pero que se siga empeorando la situación, porque lo que no, lo que muchos no dicen, pero eh, es casi seguro que van a hacer el, terminar con bueno, el tema del dólar, devaluar la moneda. eh, bueno, sí lo dicen de permitir exportaciones masivas. Esto implica seguir empeorando la situación, porque va a seguir encareciendo todo. eh, y por supuesto, ninguno habla de beneficiar a los trabajadores, ¿no es cierto? El capitán Lara hace algunas promesas de que, pero en el aire, ¿no es cierto? No, no se sabe ni cómo ni cuándo. Pero como digo, las medidas económicas de apoyo a estos grandes empresarios va a generar un desastre para la población, que ya está pasando, pero que va a aumentar aún más, con la situación que viene. Bueno, eso. Gracias, Miguel. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, quería saludar y agradecer bueno, los mensajes y los mensajes de apoyo en general, ¿no? El compañero Mario, el compañero Eduardo, la compañera Andrea, que están comentando y siguiendo el programa. También había un saludo desde el sur de Argentina. Eh, no, disculpe, compañero, que no puedo